Y a esta hora de la noche nos preguntamos qué ha pasado realmente hoy en el país. El gobierno habla de un intento de golpe que ha sido sofocado. Un ex militar, o más bien un militar del servicio pasivo, el coronel Jorge Santisteban, está con nosotros para ayudarnos a entender. Coronel, en este momento ya hay un aprehendido que es el general Juan José Zúñiga, acusado de terrorismo y también de alzamiento armado. ¿Cuál es su lectura en relación a lo que ha ocurrido? En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta de que esa acción ha sido una acción netamente política, con participación de algunos militares, obviamente cómplices de esa acción que el propio gobierno planifica para autoflagelarse. El autogolpe significa hacerse daño, hace daño a la democracia, coronel, pero sobre todo a la población. Perdón, coronel, ¿por qué autogolpe? Autogolpe significa que significa el golpe que se propicia el propio gobierno contra sus propios intereses. Y eso lo hace obviamente con la parte militar, con cómplices para ejecutar esa acción que hemos visto ahora, un cerco hacia el Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa. Un grupo pequeño de militares. El general Zúñiga no tiene liderazgo ni siquiera la capacidad para conducir a todas las Fuerzas Armadas. Allá no estaban, ni tampoco en ese autogolpe estaban apoyando todas las Fuerzas Armadas. Él estaba con un grupo militar del ejército. No estaba el comandante en jefe ni los comandantes de fuerza. Entonces, lo más importante a tomar en cuenta también es que la unidad de las Fuerzas Armadas está en base a un liderazgo, y ese liderazgo no lo tienen ni con Zúñiga ni con el actual comandante en jefe. Eso le iba a preguntar porque, perdón, coronel, hoy la consecuencia de lo que ha ocurrido es un nuevo alto mando militar. En ese sentido hay nuevos conductores de las Fuerzas Armadas. Le pregunto si eso soluciona lo que parece ser una crisis importante, la de hoy, al interior de las Fuerzas Armadas, por lo menos, y también afectando a la democracia. Así, evidentemente. El problema es de que tienen que devolverle la institucionalidad a las Fuerzas Armadas, no ponerle un nuevo mando servil al poder político. Tienen que institucionalizar a la Fuerza Armada, que cumplan la Constitución y las leyes del Estado boliviano, pero sobre todo de las propias Fuerzas Armadas. Usted que conoce la única forma que puedan el Estado tener una institución que garantice la seguridad, la protección, la soberanía del Estado. Usted que conoce las Fuerzas Armadas, después de lo ocurrido hoy con un nuevo alto mando militar, con un militar que está aprehendido, ¿cree que las aguas se van a calmar en las Fuerzas Armadas? ¿En este momento va a volver a la normalidad o no? En realidad, desde el punto de vista de las funciones específicas de los militares, va a seguir desarrollándose normal, porque en realidad no se han movilizado todas las Fuerzas Armadas, pero hay incomodidad con el gobierno nacional porque las maltrata. Les ha quitado la institución que deberían haberla administrado con sus leyes, pero ahora la administran los políticos a su antojo y a la influencia que tienen políticamente para el ascenso, para los cargos y para emplearlas. En Coronel, este caso estamos viendo claramente que sí. Desde el punto de vista de la justicia militar y la justicia penal, han sido ya acusados, son dos los militares aprehendidos en este momento, han sido acusados de terrorismo y alzamiento armado. ¿Corresponde la imputación de estos cargos y qué consecuencia tiene sobre ellos mismos? Corresponde la imputación por cuanto ellos se han prestado a un juego sucio, han conspirado contra el Estado, no contra solamente el gobierno, sino contra el Estado. Entonces corresponde castigarlos como corresponde, pero también las investigaciones no tienen que ser unilateral para los de las Fuerzas Armadas, sino a los autores intelectuales, que son los políticos. Entonces, y aquí los políticos tienen que reflexionar en lo siguiente, que el pueblo sabe
que los responsables de lo que ha ocurrido ahora son los políticos. Ahí, los coronel. responsables de haber creado el fenómeno Zúñiga son los políticos. Ahí, coronel. Y no le echen la culpa a las Fuerzas Armadas. Ahí le quiero preguntar, Hoy es coronel, la culpa de los políticos. Le quiero preguntar ahí, coronel, si usted no considera que fue esta una aventura solitaria de Zúñiga, que más bien podría estar digitada, pero, y concretamente, ¿por quiénes, coronel? Pero Zúñiga no puede aventurarse, si bien es un mostrenco que no sabe hacer bien las cosas, como no pudo conducir correctamente a las Fuerzas Armadas, al ejército en particular, esa acción en la que fue solamente una aventura, no puede hacerla una persona que tiene capacidad y estudio. Entonces, esto ha sido conducido, esto ha sido ordenado, así como le he ordenado que hable en contra de Evo Morales. Bueno, coronel, le agradecemos mucho su análisis de este tema que está en desarrollo aún. Vamos a volver con usted en cualquier momento a consultarle. Gracias. Hasta una próxima. Así hemos conversado con el militar ya en el servicio pasivo, el coronel Jorge Santisteban, sobre lo que ha ocurrido en esta jornada.